Para lo que es la serie generalizada de Fourier, una vez que ya se ha definido el concepto de conjunto ortogonal, vamos a establecer cuáles son los objetivos. Es nuestra primera aproximación a la serie trigonométrica de Fourier. Primero, si nosotros conocemos una base ortogonal en un espacio vectorial de dimensión finita, es decir, de 3 dimensiones, de 4 dimensiones, etcétera, cualquier elemento de dicho espacio vectorial puede representarse como una combinación lineal de los elementos que pertenecen al conjunto llamado base. Ahora, esa idea de álgebra lineal la queremos retomar nosotros, pero para hablar de espacios de dimensión finita. Recuerden que la dimensión de un espacio vectorial es la cantidad de vectores linealmente independientes. Y ustedes lo comprobaban llevándola a su forma escalonada. Todos los vectores diferentes de cero en sus elementos forman parte de la dimensión de, del espacio vectorial. Como ahora todas estas funciones cumplen con eso, pues bueno, al tener infinitas funciones, el espacio que quiero representar es de dimensión infinita. Y la serie de Fourier generalizada se refiere a que voy a representar a alguna función f de x a través de un conjunto ortogonal, el cual se garantiza la ortogonalidad en el intervalo desde menos p hasta p. Y se le llama generalizada porque no hace ninguna particularidad respecto a las funciones que pueden pertenecer al conjunto phi. Siempre y cuando sean ortogonales, phi puede estar comprendido por cualquier tipo de funciones. Vamos entonces a lo que es la pizarra. Yo voy a explicar un poco de lo que es la serie de Fourier. Bien, la idea básica, voy a ponerlo aquí. Nuestra idea de trabajar con la serie generalizada de Fourier es que una función cualquiera, una función f de x, se puede expresar como la combinación lineal de funciones que están dentro de un conjunto. Bueno, antes de esto, debí haber explicado que nosotros vamos a considerar un conjunto ortogonal que le voy a llamar phi. ¿Y qué hay dentro de phi? Hay una función llamada phi0, hay una función llamada phi1, una función llamada phi2 y así sucesivamente hasta una función llamada phi subíndice n. ¿Ok? Es un conjunto infinito. Hay infinitas funciones aquí. Esos van a ser los ingredientes de la función f de x. Ahora sí, la idea de la serie generalizada es que con esto yo pueda representar a f de x. Para ello voy a requerir un poco de la función phi0, voy a tenerle que agregar otro poco de la función phi1, un poco más de la función phi2 y así sucesivamente hasta agregarle un tanto de la función phi-n. Esto es lo que nosotros vamos a considerar como la idea básica de la serie generalizada de Fourier. Debemos de entender de esta ecuación, bueno, es una combinación lineal. Ustedes la vieron en álgebra lineal, pero en lugar de funciones, pues a veces le ponían, o bueno, generalmente le ponían aquí vectores. Y los coeficientes Cn, a final de cuentas, van a ser números reales. Si esto es lo que quiero hacer y phi0 son los ingredientes, voy a permitirme un ejemplo muy vulgar, muy llano. Cuando ustedes van a hacer hot cakes, en realidad están haciendo una combinación lineal. ¿Quiénes son los elementos de su conjunto? Pues van a ser los ingredientes: leche, harina, mantequilla y huevo. Pero no basta con simplemente echarlos, hay que saber cuánto de cada uno. Pues si yo necesito que un huevo, 3 cuartos de leche, una taza de harina, etcétera, esas cantidades que me dicen cuánto debo de agregar de los ingredientes vienen a ser representadas por las constantes Cn. C0 me indica cuánto necesito de phi0, C1 me indica cuánto necesito de phi1 y así sucesivamente.
Nosotros ya conocemos qué función queremos representar, no sé, una parábola, una exponencial, o cualquier función. Nosotros ya conocemos con qué lo vamos a representar. Lo único que nos falta conocer es cuánto se va a requerir de cada una de esas funciones. A las constantes Cn les vamos a llamar coeficientes de la serie. Coeficientes de la serie. Y entonces de aquí en adelante lo único que queda es poder calcular cada uno de dichos coeficientes. Vamos a empezar pues con ese cálculo. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Perfecto. Vamos a ver, cálculo de los coeficientes. Voy a empezar calculando C0 y luego calcularé C1 y de ahí retomaremos ya una generalización para el enésimo coeficiente. Si voy a calcular C0, entonces me voy a auxiliar o voy a empezar esto haciendo el producto punto de f de x con φ0. ¿Cuál era la definición del producto interno entre funciones? Era la integral de menos p a p. Es el intervalo donde el conjunto phi es ortogonal. Acá hay que aclararlo. Voy a poner que esto es ortogonal en el intervalo de menos p hasta p. Entonces, si tengo la integral, ahora lo que voy a hacer es multiplicar a las funciones. Esto sería el producto de f de x por φ0 y lo voy a integrar respecto a x. Voy a sustituir ahora la expresión para f de x. En este caso tendríamos integral de menos p a p. ¿Cuánto vale f de x? Acá lo tengo. Esto es lo que quiero representar a f de x. Entonces, bueno, aquí pondríamos C0, φ0, más C1, φ1, y así hasta Cn, φn. Va a quedar multiplicado por φ0 y esto se va a integrar respecto a x. ¿Okay? Esto sigue siendo la función f de x. Pero como la integral tiene las propiedades de linealidad, la integral de la suma de las infinitas funciones lo voy a poder separar en la suma de las infinitas integrales. Es decir, voy a tener una integral que va de menos p a p de lo que sería el producto de φ0 por esta expresión, luego φ0 por esta expresión y así con todas y cada una de ellas. Entonces, bien, la primera integral podría ser C0 φ0 cuadrado. Bueno, lo voy a poner aquí así φ0, ahorita le explico por qué. Más. La otra integral también sería de menos p a p, pero ahora ¿de quién? De C1 por φ1 por φ0. Y así sucesivamente hasta tener la enésima integral que también va a ser desde menos p a p, pero ahora de Cn φn por φ0 diferencial de x. Ahí simplemente separé la integral de acuerdo a las propiedades de linealidad de la misma. Se mencionó que los coeficientes Cn van a ser constantes. Entonces, al ser constantes, voy a poderlos sacar de cada una de las integrales. La primera integral, al sacar C0, me queda integral de menos p a p de φ0 por φ0 diferencial de x. Es cierto, esto es φ0 al cuadrado, pero no quiero representarlo así todavía. Y luego la otra integral
¿quién es la constante? La constante es C1. Entonces voy a sacarla de la integral. Y ahora tendríamos integral de menos P a P de Φ1 por Φ0. Y para no hacer esto tan extenso, la última integral sería Cn, integral de menos P a P de Φ n Φ0 diferencial de X. Uno podría pensar que sería demasiado extenuante el cálculo de estos coeficientes. Claro, si el conjunto no fuera ortogonal, tendría que resolver un montón de integrales. Pero como phi sabemos que es ortogonal, esto implica que todos los posibles productos puntos, todas las combinaciones que se te ocurran, bueno, permutaciones, porque el producto punto tiene la propiedad conmutativa, todos los productos puntos que se te ocurran van a resultar en cero, ¿ok? Entonces, bueno, dada la ortogonalidad del conjunto phi, esta integral que tengo aquí en realidad representa la definición del producto punto de la función φ1, que pertenece al conjunto ortogonal, con φ0. Y φ0 también pertenece al mismo conjunto ortogonal. Y acá tendríamos φ2 por φ0, φ3 punto φ0, etc. Hasta la definición del producto punto de la enésima función phi con la función φ0. Pero, como repito, el conjunto es ortogonal, ¿qué esperamos de este resultado? Que sea cero, y así cualquier otro resultado, el producto punto tiene que ser cero. Pero esto es debido a la ortogonalidad ¿de quién? ¿De quién, mis niños? De Phi. Muy bien, Patricia. A pesar de la hora, están muy activos por aquí. Entonces, bueno, ¿qué resulta? Me queda esta última integral. Y lo interesante es ver qué pasa cuando hago el producto punto de un elemento consigo mismo. Entonces vamos a ver qué esperaríamos. Aquí voy a poner el producto interno, digamos, de V con V. La idea es la misma, ¿no? Acá tengo el producto interno de Φ0 con Φ0. Es el mismo y quiero ver qué resulta. Pero para que sea un poco más visual, vamos a suponer que tenemos al vector en R2, para no complicarlo, un vector que tenga las componentes 1,2. Y voy a realizar el producto punto con el mismo. Sabemos, es la suma del producto de sus componentes. Tendríamos 1 por 1, me queda 1, más 2 por 2, me queda 4, y 4 más 1 me queda 5. ¿Qué representa este valor? Pues es exactamente lo mismo que el cuadrado de la magnitud del vector v. Si yo calculo aquí la magnitud del vector v, recuerden, calculamos la magnitud de un vector a través de la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus componentes. El cuadrado de 1 es 1, el cuadrado de 2 es 4, y esto me va a quedar raíz de 5. Entonces, si ustedes comparan estos dos resultados, lo que podemos entender es que cuando hago el producto punto de un vector consigo mismo, lo que voy a obtener es el cuadrado de su magnitud o su norma, como quieran llamarle. Bueno, en este caso, el producto punto de Φ0 consigo mismo me va a dar como resultado el cuadrado de la norma de Φ0. No se confundan, no significa que estemos calculando la longitud de la función Φ0. Más adelante ya podremos hablar de la definición de la norma de esta función.
Y entonces, como todas estas integrales, esta se hizo cero, esta se hizo cero, todo se reduce simplemente a C0 por el cuadrado de la magnitud de phi 0. Y lo que hemos venido calculando ha sido únicamente el producto interno de f de x con phi 0. De esta última expresión, el único término desconocido corresponde a C0, por lo tanto, si lo despejamos de ahí, el primer coeficiente de la serie generalizada quedaría expresado como producto punto de f de x con phi 0 entre, este pasa dividiendo, el cuadrado de la norma de phi 0. ¿Cuál era la definición para el producto punto? Era una integral. Voy a ponerlo acá. Esto me quedaría 1 entre el cuadrado de la norma de phi 0, que multiplica a la integral de menos p a p de f de x por phi 0 diferencial de x. Y aquí tenemos nuestro primer coeficiente. El proceso se aplicaría similar, pero ahora para encontrar el coeficiente C1. Voy a permitirme hacerlo acá. Bien, estábamos calculando los coeficientes. Ahora voy a calcular a C1. Si hago la misma idea, voy a empezar ahora con el producto interno de f con phi 1. ¿Por qué con phi 1? Porque en la combinación lineal, como la vemos acá, similar a lo que hicimos con phi 0, hicimos producto punto de f con phi 0 porque ella es la que trae el coeficiente C0, pues ahora hago el producto interno con phi 1 porque ella es la que trae al coeficiente C1 multiplicándolo. Y entonces, esto, bueno, otra vez sería la integral de menos p a p del producto de f por phi 1. Pero sabemos que f estaría representada como C0 phi 0 más C1 phi 1 más un montón de términos hasta Cn phi n. Lo multiplico ahora por phi 1 y esto es lo que voy a integrar respecto a x. Aprovechando las mismas propiedades de linealidad de la integral, voy a separar en todas las integrales que vayan a salir y de una vez voy a sacar a las constantes de las mismas. Entonces la primera integral, que sería este producto, puedo sacar como constante ¿a quién? A C0, muy bien Lucía. Sería integral de menos p a p. Y aquí estaría multiplicando a phi 0 por phi 1. En la otra integral, que ahora sería esta multiplicación, puedo sacar a C1 como constante y me quedaría la integral de menos p a p de phi 1 por phi 1 diferencial de x. Y así le puedo seguir hasta tener esta última integral, que será de menos p a p de phi n por phi 1 diferencial de x. ¿Preguntas hasta ahí? No. Ok. Nuevamente volvemos a aprovechar la ventaja de la ortogonalidad del conjunto phi. Dado que phi 1, phi 0, phi 2, phi 3, phi 4, phi 5 pertenecen al conjunto ortogonal, este producto punto, ¿cuánto va a resultar? Va a resultar en 0, porque esto es la definición de phi n punto phi 1. Y al ser ortogonal el conjunto, hay que garantiza que debe de ser 0. Por lo tanto, acá también esto sería 0
porque representa la definición del producto interno de φ0 con φ1, y al ser elementos de un conjunto ortogonal, esto va a dar como resultado 0. Y similar al otro caso, cuando yo tengo el producto punto de una función consigo misma, pues eso va a resultar en el cuadrado de su norma. Entonces, toda esta integral resulta en el cuadrado de la norma de φ1. De esa forma, si nosotros estuvimos calculando el producto interno de f de x con φ1, esto termina siendo C1 por el cuadrado de la norma de φ1. Despejo entonces a C1, que es el otro coeficiente, y esto sería producto interno de f de x con φ1 entre el cuadrado de la norma de φ1, que al expresar el producto interno como la integral, como la definición, me quedaría la integral de menos p a p de f de x, perdón, aquí es por φ1 diferencial de x. Y aquí tenemos nuestro otro coeficiente. Y así puedo hacer tantas expresiones como coeficientes quiera calcular. Pero si comparamos estas últimas dos expresiones, vean que hay algo en común. O sea, siempre hablamos, si calculo C1 es φ1 y aquí es φ1. Si calculo C0, bueno, aquí sería φ0 y aquí sería φ0. Creo que se puede generalizar. Vamos a ponerlo aquí. En términos generales, vamos aquí a poner el Cn coeficiente. ¿Cómo quedaría representado? Pues bueno, sería 1 entre el cuadrado de la norma de ese enésimo elemento del conjunto, que va a multiplicar a la integral de menos p a p de f de x por el enésimo elemento del conjunto phi. Así puedo calcular cualquiera, ¿no? Si tuviera 100 elementos en el conjunto phi, al calcular el coeficiente 100, bueno, aquí sería 1 entre phi 100, la norma de phi 100 al cuadrado, integral de menos p a p de f por phi 100. Y una vez que ya se tienen todos los coeficientes, ahora sí ya podemos expresar entonces la serie generalizada de Fourier, que es exactamente lo mismo que tenemos acá ya, desde un inicio. Miren, acá estaba arriba. Esto es la serie generalizada de Fourier. Puedo escribirla de una forma, no sé, más elegante, diciendo que la función que quiero representar, f de x, bueno, era una suma de muchos términos, entonces esto va a ser una sumatoria. ¿Desde dónde? Bueno, puede ser desde, digamos, y bueno, de hecho sería desde n igual a 0 hasta infinito, porque estamos diciendo que la dimensión del espacio vectorial es infinita, hay infinitos elementos en phi. ¿De quiénes? ¿Quiénes voy a sumar? Siempre voy a sumar el producto de Cn por ¿quién? Por phi n. Pero ¿cómo vamos a poder calcular a Cn? Bueno, esto sería 1 entre el cuadrado de la magnitud de phi n
por la integral de menos P a P de f de x por phi n respecto a x. Y esto sería desde n igual a 0 hasta infinito. ¿Ok? Esto sería lo que definimos nosotros como la serie generalizada de Fourier. Claro que tiene sus respectivos inconvenientes. Como a final de cuentas todo radica en integrales, si las funciones phi son muy complicadas, pues esperamos que las integrales sean bastante complicadas. O sea, imagínense un conjunto phi, solo por dar a enfatizar la complejidad de las integrales, que tuviera, no sé, funciones radicales, o que tuviera funciones logarítmicas, o en fin, un montón de funciones con definiciones bastante complicadas para las integrales. Es por eso que no acostumbramos a utilizar esta serie como tal, pero la obtención de sus coeficientes es una idea base para algo que es mucho más interesante, que sería la serie trigonométrica de Fourier, que es ya precisamente lo que nos interesa de esta unidad. ¿Cómo puedo descomponer a una función a través de la suma de funciones periódicas elementales? Antes de continuar con la serie trigonométrica de Fourier, ¿alguna pregunta o algún comentario? Ok, No, Inge. muy bien. Muy bien. Vamos entonces ahora a hablar de la serie trigonométrica de Fourier. Me gusta hacer esta distinción, la serie trigonométrica, porque también hay una serie compleja, la serie compleja de Fourier. Solo que en lugar de poner a senos y cosenos, pues senos y cosenos se expresan a través de la identidad de Euler con las exponenciales complejas. Serie trigonométrica de Fourier. Este ya es nuestro tema estrella, o sea, es el tema central de esta unidad. Y bueno, ¿cuál es la diferencia? Fourier lo que establece es, mira, para que no te compliques con las integrales, ya te da el conjunto phi, conjunto con el que vas a trabajar. El conjunto contiene un 1, que sería un coseno de 0, luego a coseno de npi sobre p por x, y funciones seno, cuyos argumentos son npx sobre p. Este es el conjunto ortogonal. ¿Cómo sabemos que es ortogonal? Porque ya comprobamos nosotros que un conjunto lleno únicamente de funciones coseno resulta ortogonal, y ustedes ya demostraron que un conjunto únicamente compuesto de funciones senoidales también es un conjunto ortogonal. Entonces la idea la podemos extender a que un conjunto que tiene funciones coseno y funciones seno también debería de ser ortogonal. Y la serie de Fourier, o la sumatoria esta que teníamos acá, regreso al pizarrón, la idea esencial de la serie de Fourier, esto ya lo esquematiza o ya lo particulariza en una serie que sería esta de acá. Pues mira, esta es lo que tú conoces como la serie de Fourier. Los coeficientes o los términos A0, AN y BN se le llaman coeficientes de la serie y vienen a representar exactamente lo mismo que lo que para nosotros eran C0, C1, C2, C3, solo que ahora A0, AN y BN tienen un objetivo en particular. Vamos entonces nosotros a calcular esos coeficientes. Me regreso acá al pizarrón y anoto los elementos. El conjunto con el que trabaja Fourier es 1,
coseno de n pi x sobre p y seno de n pi x sobre p. Recuerden que las frecuencias de estas funciones, dado que n va a ser un entero positivo, tendríamos nosotros, por ejemplo, coseno de pi sobre px cuando n vale 1. Luego sería coseno de 2pi sobre px y así sucesivamente. Y lo mismo aplicaría para las funciones seno. Seno de pi sobre p, seno de 2pi sobre px, etc. Pues resulta que pi sobre p, aquí lo voy a poner como nota, pi sobre p representa la frecuencia fundamental. Y es precisamente la frecuencia que va a tener ¿quién? La función f de x que queremos representar a través de estos elementos. Es por eso que a cada uno de estos términos que tienen múltiplos de la frecuencia de f de x se le acostumbra a llamar armónicos. Un armónico es la señal que se genera cuando n vale 1, se le llama primer armónico. Cuando n vale 2, bueno, le llamamos segundo armónico y así sucesivamente. ¿Okay? Pi sobre p es la frecuencia fundamental o la frecuencia de la función que queremos representar. ¿Y cuál es la serie de Fourier? Fourier te dice, mira, vas a encontrar un coeficiente a 0 sobre 2. Ahorita que lo calculemos, vemos por qué se divide entre 2. Y vas a hacer la sumatoria, acá lo teníamos, desde un n igual a 1 hasta infinito. No empieza en 0 la sumatoria porque esto es el término que representa cuando n vale 0. Y como seno de 0, si n valiera 0, va a dar 0, por eso nomás incluimos al término coseno. Y vas a sumarle, pongan atención, señales cosenoidales cuya frecuencia, bueno, es múltiplo de la frecuencia fundamental y las amplitudes de estos cosenos que vas a sumar van a estar representados por el coeficiente a n. Pero también le vas a sumar muchas funciones senoidales cuyas frecuencias van a ser múltiplos de la fundamental y las amplitudes de todas estas funciones seno va a estar representado por el coeficiente Vn. Entonces, a esto es lo que llamamos nosotros la serie de Fourier. Y lo único que tenemos que hacer es calcular a estos coeficientes. Y vamos a hacer un proceso similar a lo que hicimos con la serie generalizada. Voy a calcular nomás el coeficiente A0 y ustedes, siguiendo la idea de la serie generalizada, van a comprobar el cálculo de los coeficientes AN y BN. Entonces, bueno, si ya se me presenta ese panorama, que esto es lo que voy a usar de ingredientes y esto es cómo los voy a mezclar, esta es la combinación lineal, vamos a empezar calculando al coeficiente A0. Cálculo de A0. Lo lógico sería empezar, bueno, haciendo el producto punto de f de x con quién. A0, fíjense, recuerden acá, vendría a representar el primer coeficiente que calculamos. Y el primer coeficiente que calculamos, que fuese 0, estaba asociado o estaba multiplicado por el primer elemento del conjunto ortogonal. Entonces acá en la serie trigonométrica, ¿quién es el primer elemento del conjunto? 1.
Entonces voy a hacer el producto interno de f de x con 1. Para que lo empiecen a asociar, este 1 vendría a ser el caso a phi 0. Sería similar a phi 0. ¿Okay? Nomás para que vayan teniendo ahí una referencia con lo anterior. Entonces, ok, esto va a seguir siendo la integral de menos p a p. Porque yo omití que este conjunto phi es también ortogonal en un intervalo simétrico definido desde menos p hasta p. Entonces, por eso es que hago la integral de menos p a p. ¿De quién? Bueno, del producto de f de x con 1. Pero ahora f de x, en lugar de expresarla como c0, phi 0 más c1, phi 1, voy a expresarla con toda esta expresión, que sería a0 sobre 2 más la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de a n coseno de n pi x sobre p más bn seno de n pi x sobre p. Y todo esto, simplemente para que se vea un poco más explícito, lo voy a estar multiplicando por 1 y luego lo voy a integrar respecto a x. ¿Okay? Esto es la definición del producto punto. Y voy a tener que separar otra vez en muchas integrales. Una de las primeras integrales es el producto de 1 con esto. Luego voy a tener infinitas integrales que representan estos productos. Y por último, otras tantas infinitas integrales que representarían el producto de 1 por todo esto. Para no hacer tantas integrales, voy a expresar al menos 3 de ellas. La primera es obvio. ¿Ok? Tendríamos integral de menos p a p del producto de ¿quién? De a0 sobre 2 por 1, diferencial de x. Y las otras integrales que también se van a estar sumando, voy a considerarlas dentro de esta sumatoria. Aquí voy a sumar todas las integrales que tienen a coseno. Entonces esto sería a n coseno de n pi x sobre p por 1 en forma explícita y luego lo integro respecto a x. Y también lo que voy a hacer es sumarle todas las infinitas integrales de menos p a p, pero ahora del producto de ¿quién? De bn seno de n pi x sobre p por 1 diferencial de x. Y todas estas son las integrales que voy a sumar. Ahora, por suerte, el conjunto phi que utiliza Fourier sigue siendo ortogonal. Entonces, si ustedes aquí observan, bueno, recuerden que an es una constante, pude haberla sacado de la integral. En realidad, esta integral de aquí y esta integral de acá, lo que están representando es el producto punto de 1 con el enésimo elemento coseno del conjunto phi. Y como ambos pertenecen al mismo conjunto ortogonal, aquí está arriba, ¿qué esperamos de ese producto punto? Que sea 0. Y acá esto representaría el producto punto de 1, pero ahora con el enésimo elemento seno del conjunto. Entonces esto también tendría que ser 0,
por la ortogonalidad del conjunto que manejamos. Entonces, bien, tenemos la libertad de declarar a esto que vale 0, esto también, y lo único que nos queda es que el producto interno de f de x con 1 termina resultando, voy a sacar a a0 sobre 2 como la constante que es, y solamente tendríamos la integral de menos p a p, ¿de quién? Del diferencial de x. Entonces resuelvo esa integral. Esto me quedaría x evaluado de menos p a p, y si hago la evaluación, límite superior sería p menos límite inferior que vale menos p, menos por menos me queda más. Esto sería a0 sobre 2 por 2p. Los términos 2 se van a cancelar. Y entonces concluimos, fíjense, que el producto interno de f de x con 1, no es multiplicación, es producto interno, me quedaría solamente como a0 por p. Vamos a resolver para a0. Vamos a despejarlo. Si despejamos nosotros al coeficiente a0, ya con esto concluimos, pues me va a resultar que a0, este pasa para acá, 1 sobre p, y va a multiplicar a el producto punto de f de x con 1. Pero la definición del producto punto es integral de menos p a p de f de x por 1, que es simplemente f de x, diferencial de x. Y aquí tenemos nuestro primer coeficiente. Y estoy seguro que ya le encuentran forma a esta ecuación. Para poder entender a qué se refiere el coeficiente a0, vamos a considerar nosotros una función cualquiera que está definida, digamos, desde a hasta b. Y no sé, la curva puede ser cualquiera, por ejemplo, puede ser esta. ¿Okay? Así es como está definida nuestra función. ¿Qué pasa si nosotros hacemos esta expresión sobre esto? Bueno, la similitud con esto, de una vez me voy a adelantar. Esto representa el valor promedio de la función. ¿Cómo es eso? Bueno, ¿cómo calculo yo aquí el valor promedio? Recuerden que el valor promedio de una función era 1 entre el intervalo donde está definida. Esta función está definida desde desde a hasta b. Bueno, entonces sería 1 entre b menos a por la integral de a b, la integral donde queda definida nuestra función f de x, diferencial de x. Eso es como nosotros calculamos el valor promedio. Algunos libros le llaman la componente de corriente directa de la señal, pensando que la serie de Fourier, esta f de x, representara a una señal eléctrica. Pues Fourier lo que está tratando de hacer es lo mismo, solo que ahora nuestra función no está definida desde a hasta b, sino que está definida desde menos p hasta p. No sé, pensemos que la forma de la curva es así. Lo de menos. Esto sería la f de x. ¿Cómo voy a calcular el valor promedio? Para esta señal, el valor promedio, de acuerdo a la fórmula que ven ustedes en cálculo integral, pues me quedaría 1 entre la diferencia de este intervalo, límite superior menos límite inferior menos p,
por la integral desde menos p hasta p. ¿Y a quién voy a integrar? Voy a integrar a f de x, diferencial de x. Y esto lo que resulta es 1 sobre 2p, integral de menos p a p, de f de x. Esto es lo que representa el valor promedio de la función. Pero si lo comparan con a0, dicen, hey, ¿qué pasó? Me falta aquí un 2. Aquí donde está 1 sobre p, faltaría un 2 porque el valor promedio dice que es 1 sobre 2p. Ah, pues por eso es que la serie de Fourier, cuando se presenta acá inicialmente, el coeficiente a 0 ya queda dividido por 2 para que de esa manera esto represente al valor promedio de f de x. ¿Estamos de acuerdo?